esa mañana es, como dije, una mañana especial, y la cual especial por la Santa Cena que nosotros queremos también compartir y participar, porque ese no es un acto religioso, es la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Tú y yo, en lo cual nosotros entramos en comunión y nos unimos a Él. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 1, el versículo 18. De ahí estaba meditando y sacando el tema de ese mensaje. Intitulé el tema de ese mensaje: el mensaje de la cruz es poder de Dios. Amén. El mensaje de la cruz, o del sacrificio, de la sangre de Cristo, lo que Cristo hizo. Por eso me emocioné mucho cuando cantamos esa canción, que Él es digno de alabar. Porque Él es digno. Porque Él es digno por lo que Él ha hecho. Porque todo lo que significa su sacrificio, la muerte, la cruz, la sangre de Cristo, nosotros tenemos todo el reino de Dios, o que es el evangelio de Cristo, se centraliza o se activa en su sacrificio, en su muerte, en su sangre, ¿verdad? Ahí está todo el poder. Entonces, como dice el título, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y dice, Pablo dice aquí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios. Y que Dios te dé a ti y a mí la revelación del sacrificio, de la sangre, de la cruz, de lo que Cristo hizo. Porque si nosotros tenemos revelación, conocemos, entendemos qué significa su sacrificio, el derramar de su sangre, el poder de la sangre, nosotros podemos tener una vida victoriosa en cualquier área de nuestra vida. Muchas veces, si nosotros preguntáramos uno al otro, ¿qué fue la cruz? ¿Qué es la sangre? ¿Para qué sirve? Y de repente nosotros tenemos tanto entendimiento, tanta revelación, parece no conseguimos entender o ver o creer todo lo que significa, y pensamos en quizás lo más básico es para nuestro perdón de nuestros pecados. Sí, eso es lo principal, ¿verdad? Porque antes era la sangre de los animales, y cada año tenía que llevar las personas un animal para tener el perdón de su pecado. Pero ahora en Cristo fue último, y es para nosotros. Esa es la parte principal. Pero hay tanta revelación, hay tanta bendición, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos que conocer cada detalle, ¿verdad? De qué área, prácticamente en todas las áreas de nuestra vida cristiana, el poder se activó en la sangre, en su sacrificio. Si Cristo no hubiera muerto, dice la Biblia, la fe sería, si Él no hubiera muerto y resucitado, la fe sería en vano, la predicación sería en vano, todo sería en vano. Todo se centraliza ahí. Muerte y resurrección, el sacrificio de Cristo. Por eso el mensaje de la cruz es para nosotros, es el poder de Cristo. Es el poder de Cristo. Y Satanás muchas veces no quiere que tú y yo entendamos todos los beneficios, todo lo que la sangre puede hacer. Murió allá, pobrecita, pensamos. No, fue necesario. Él mismo dijo, tengo que ir, es necesario irme a Jerusalén, sufrir, padecer, morir, porque a través de eso vino nuestra salvación y nuestra liberación. Entonces Satanás a veces nos quiere como eclipsar, o que tú y yo no entendamos, ¿verdad?, lo que significa la sangre, el sacrificio, la cruz. Porque a través de eso tú y yo podemos ser salvos, podemos ser liberados, podemos ser sanados, podemos ser transformados. Cuando tenemos revelación de lo que hace la sangre en cada una de esas áreas. Y si en alguna área todavía no soy libre, no tengo vida victoriosa, vivo atado, es porque se me faltó la revelación, o de repente entendí, fue revelado, pero me faltó fe. De repente no faltó fe, pero me faltó activar. Necesito también activar por la fe, claro,
con mis oraciones, diciendo, creyendo, hablando, cantando, que le creo, se va a activar la liberación, la salvación, la bendición, la sanidad en cualquier área de nuestra vida. Y Pablo, la verdad, estaba un poco preocupado con los corintios. En el 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios, deja verme si aquí, capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Él dice así: pero temo, él tenía un temor, Pablo tenía un temor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él tenía un miedo, un temor de los corintios, de que como la serpiente había engañado, mentido a Eva, diciendo que puede comer del fruto y que es bueno, que no va a pasar nada, que así Satanás también venga a nos engañar, para que nosotros vengamos no tomar tan en serio la fidelidad a Cristo, o el mensaje de la cruz, o entender el mensaje de la cruz, o nuestra vida cristiana. ¿Quién es Cristo para nosotros? Tipo escondernos. Yo no entiendo muy bien. O le veo a Cristo solo como una religión. Entonces Pablo dice: yo tengo un temor de eso, que como la serpiente engañó a Eva, también va a engañar a ustedes, que ustedes no consiguen ser tan fieles a Cristo. Estaba con temor. Y ahí le dice versículo 4, 2 Corintios 11, 4, dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él estaba con miedo, con ese miedo de que ellos iban a tolerar si venía otro evangelio, otro Cristo, un mensaje más liviano, más tranquilo, más religioso, otro espíritu, incluso otro evangelio. Él tenía miedo de eso, pero él dice: tengo temor que la serpiente pueden querer engañarles, porque Satanás tiene esa estrategia, engañarnos. Tú y yo no vemos claramente lo que Dios es, lo que Cristo es, las bendiciones que tenemos, la salvación, nuestra fidelidad a Dios. El enemigo siempre va a intentar de confundir y nos confundir, como ya fue con Adán y Eva. Y que si alguien predica otro evangelio, que yo entienda de forma diferente el evangelio, no veo tan claro lo que Cristo hizo, y yo tolere eso, y yo acepte eso. Eso era el temor. Entonces nuestra lucha es que nosotros vengamos a conocer de verdad el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, el propósito de Jesús, venir aquí para nos salvar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, volvemos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: cuando yo me fui a ustedes para predicar, yo no quería saber nada. La única cosa, yo quería predicar a Cristo y a ese crucificado, que Él murió en la cruz, que derramó su sangre. A Cristo crucificado, Él pagó por nosotros su sacrificio. Ahí es el poder de Dios. Eso Pablo se interesa. Yo no me preocupé con sabiduría, con cosas así, con otra cosa. Y el versículo 4, ahí también. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no se preocupaba con qué elocuencia, qué palabra iba a predicar. Él único quería que el poder de Dios se manifestara, el poder del Espíritu y el poder de Dios. Eso. Entonces el poder del Evangelio está en el sacrificio, porque ahí Él pagó todo, hizo todo, ahí está completo. Entonces un mensaje que nos motiva es muy bueno para nuestras emociones, ¿verdad? Un coach y esas cosas son buenas para nuestras emociones, así esas cosas, pero no transforma.
pero no da herencia, porque el mensaje de la cruz nos da herencia, salvación, nos da paz, nos da liberación, nos da vida eterna, nos hace ser hijos. Si somos hijos, somos herederos, nos da herencia. Un buen mensaje de motivación nos puede animar, pero no nos da herencia. Entonces por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es para muchos es locura. Claro, lo que Cristo hizo en la cruz, morir, ser crucificado, la muerte más terrible. Incluso ahí, para todos saben, como nosotros tenemos varias ideas de su crucifixión, hay varios videos también, ¿verdad? Algunos muy fuertes, otros menos fuertes, ¿verdad? Cómo le torturaron, cómo le golpearon, cómo le arrancaron su barba, cómo le escupieron, cómo lo azotaron, cómo le metieron una corona de espina en la cabeza, cómo clavaron ese esclavo enorme en las manos, en los pies, ¿verdad? Se burlaron de él. Y todo eso fue un gran sufrimiento para que su muerte fuera lenta. Dice que 6 horas quedó en la cruz sufriendo. Toda una misión era para restaurar nuestra relación con Dios y activar todo lo que es el reino de Dios, o activar todo que se había perdido en la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Vino la caída del ser humano. Como el domingo pasado estaba predicando que la mentalidad científicamente dice que solo usamos 3 a 5% desde la caída, porque la mente es muy amplia, es algo extraordinario que Dios nos dio. Teníamos la mentalidad de Dios antes, pero en la caída se cayó todo. Ahora con Cristo, el que restaurar. Y dice, la palabra de Dios dice que Cristo cuando murió estuvo 3 días en la tumba y su cuerpo, y ahí él resucitó al tercer día, ¿verdad? Resucitó. Y mientras estaba muerto, según algunos textos bíblicos, claro, hay teologías, creencia un poco diferente de cada cosa, pero nos dice la Biblia que él descendió al Hades en esos 3 días, predicó a espíritus encarcelados. Otro dice que él descendió al infierno. El Hades y el infierno un poco diferente. El infierno es el infierno, el Hades es el lugar de los muertos. Bueno, entonces son la interpretación, pero no importa. Si él estaba en el Hades, ahí estaba diciendo: yo pagué el precio, morí, vine aquí para rescatarles, llevarles al cielo. Y si él estaba en el infierno, estaba derrotando a Satanás y quitando la llave, como también tenemos esa teología, ¿verdad? Entonces los dos son fantásticos. Bueno, vamos a leer un poco de Efesios capítulo 4, nos habla un poco de eso. Efesios 4 versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, ahí está, que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que subió. Si él descendió al infierno, quitó las llaves de Satanás para que tú y yo tengamos la llave de victorias. Bueno, y si él descendió al Hades para predicar a los muertos o llevar a los muertos hacia la presencia de Dios, los que creyeron, que llevaron esos, pero el mismo que descendió, porque hay una teología que se dice que el infierno es en el centro de la tierra, o por lo menos se creía en aquel entonces cuando fue escrito la Biblia, y descendió allá, y allá él fue y ahí él subió, él está a la diestra del Dios Todopoderoso, sentado en la diestra, ahí él está. Él resucitó y está en los cielos. Y por eso tú y yo, nosotros tenemos todo derecho, ¿verdad? Como hijos y hijas de Dios, tomar la herencia, las bendiciones del sacrificio, de la sangre, de la cruz, de su sacrificio para nosotros.
porque Él pagó un gran precio. Y solo tenemos que activarlo por la fe, creer. Podemos recibir salvación, liberación, sanidad, transformación, todo lo que necesitamos. Y eso es muy importante, cada salvación, cada liberación, cada sanidad se ministra desde la cruz, desde la sangre, desde el sacrificio de Cristo. De ahí se ministra nuestra salvación. Nadie puede salvar a no ser la sangre de Cristo. Nadie puede perdonar a no ser. Por eso dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ninguna religión, ningún pastor puede, a no ser la sangre de Cristo. Por eso es tan extraordinario. Y yo rápidamente quiero pasar algunos aspectos esenciales de la cruz. O podemos tomar esos aspectos del sacrificio, de la sangre de Jesús. Algunas cosas muy importantes. Hay mucho más, herencias como hijos de Dios que nos pertenecemos o que nos pertenecen. El primer que quiero traer es que el sacrificio de Jesús suple todas nuestras necesidades. No importa qué necesidad, en qué área. Por eso necesitamos tener revelación, conocer, saber lo que hizo, qué significa, qué hace la sangre de Jesús, para que tú y yo podamos primero a conocer, después creer, después activar por la fe, y ahí va a suplir cada una de nuestras necesidades en cualquier área. Entonces eso tiene que estar claro, porque Dios no puede hacer nada en mí, en ti, ninguno, si yo no conozco, si no me reveló, si yo no entiendo. Es como tú vas a hacer algo y tú no entiendes. Tú no puedes hacer algo que no entiendes. Entonces no podemos recibir si no entiendo. Tengo que tener revelación. Y entonces el primer aspecto muy importante de la cruz es que el sacrificio de Jesús, Él suple cada una de nuestras necesidades. Y mira, hay varios textos, pero Filipenses 4:19, muy conocido. Mi Dios pues suplirá algunas cosas que nos faltan conforme sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Así dice. ¿Cómo dice? No está acá, ¿verdad? Ahí está. Mi Dios pues suplirá algunas. Mi Dios pues suplirá ¿cuánto? A todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. Él es rico, Él es abundante. Para Él no hay límites. Él es rico, significa abundante. Es completo. Él suple todas las necesidades del ser humano. Él puede suplir. Si yo vivo con algo en mi vida derrotado, es porque yo todavía no tuve revelación del poder de la sangre. Me falta fe, me falta activar, algo me falta, porque si no, Él va a suplir. Por ejemplo, si yo necesito de perdón, tengo que confesar mi pecado y la sangre de Jesús me limpia. Por ejemplo, si estoy enfermo, va a suplir. Él incluso llevó todas nuestras enfermedades, dice Isaías. ¿Pero cómo eso? Si estoy enfermo, estoy mal y eso, aquello. Quizás Él está trabajando con mi fe. Bueno, Abraham tuvo que esperar ¿cuántos años? 25 largos años, y se activó la promesa. Bueno, quizás está. Y la Biblia habla mucho de perseverancia. Ya fui a la iglesia, el pastor oró, el hermano oró y no pasó nada. Bueno, hay perseverancia. Pablo dice: la gracia me basta, Dios le dijo. A veces es así. La gracia ya es suficiente para nosotros. Pero Él puede suplir, no que Él no puede hacer. Él va a suplir todo en sus riquezas y gloria. Él puede suplir. La Biblia manda: si alguno está enfermo, unja con aceite, ora con oración en el nombre del Señor, y el Señor lo sanará. Él manda. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a creerlo, y vamos a hacerlo así. Estamos activando lo que Él promete. Y si no va a hacerlo, es porque está trabajando en nuestra fe, o tenemos que perseverar, o algo está sucediendo, quiere que nos acerquemos más. Es todo eso. A veces es un trato con Dios, pero Él sí suple todas las necesidades. ¿Cuánto creen? Él suple la necesidad familiar, Él suple la necesidad financiera, Él suple la necesidad espiritual,
Él suple nuestras necesidades sociales, cualquier área de nuestra vida emocional, mental, espiritual, sea lo que sea. Él suple toda nuestra necesidad y se activa en la cruz. Entonces, el primer aspecto que tenemos que entender, que el sacrificio de Jesús puede suplir todas nuestras necesidades. Si tú y yo no hemos necesitado, bueno, podemos activarnos, podemos tener suplido toda nuestra necesidad en Cristo. Si venimos a Él, nos humillamos a Él, pedimos a Él, nos adaptamos a Él, obedecemos a Él, nos sometemos a Él, creemos a Él, consagramos a Él, nos arrepentimos, todo hacemos todo, va a suplir todas nuestras necesidades. Y eso es por lo que Cristo hizo por nosotros. El segundo aspecto que quiero considerar es que la cruz es la máxima o la más alta expresión del amor de Dios. Porque no hay otro amor que se puede expresar más, de una manera más grande, más poderosa, más real, más verdadera, que uno dar su propia vida por amor a nosotros. Tú y yo eso tenemos que también siempre tener bien en claro, ¿sabes? Él me ama, Él no te odia, y si peco, igual sigue amando. Él nos enseñó en varios momentos, por ejemplo la parábola del hijo pródigo. Él pecó, abandonó a papá, se fue y malgastó, terrible. Papá le esperaba todo el día. Eso nos dejó la palabra para que tú y yo entendamos que Él simplemente nos ama. Aunque vamos lejos, Él no ama el pecado, pero ama el pecador. Y le deja seguro triste. Le podemos entristecer al Espíritu Santo, a Dios, pero nos ama. Y ese amor de Dios es el amor incondicional. No dependiendo el amor ágape, que se llama el amor incondicional, el amor de Dios, que no depende del otro. Si el otro me ama, si el otro me corresponde, si el otro es bueno, si el otro me hace mi agrado, no, simplemente ama, no importa que se envergüence el otro, pero Él ama. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra, otra traducción dice, mas Dios prueba su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él prueba, Él muestra que nos ama. ¿Cómo? Algunos dicen, prueba que tú me amas, Você tem que me probar si você me ama. Probame si me amas. Bueno, Él prueba que nos ama, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros egoístas, siendo nosotros inmorales, siendo nosotros mentirosos, siendo nosotros amargados, siendo nosotros enojados, siendo nosotros envidiosos, ladrones, que sea lo que sea, Él nos ama. Siendo pecadores, cuando es pecador se incluye todo. Se incluye toda y cualquier clase, incluso asesinos, sí. Todo incluye, Él nos ama. Entonces, la cruz, el sacrificio, la sangre, es la prueba que Él me ama. Que eso nunca te borre, que eso nunca nos borre. La gente puede te odiar, la gente te puede condenar por algo, por ver, pero Dios nos ama y nos espera. Siempre, y ese es algo extraordinario. El tercer aspecto que quiero considerar esencial de la cruz es que Jesús, a través de ese sacrificio, a través de su muerte de la cruz, desató la gracia de Dios sobre nosotros. Viene la gracia de Dios. Estar bajo la gracia de Dios, tener la gracia de Dios a través de su sacrificio en la cruz. Se activó la gracia. Antes de la ley, no hacía, condenado, apedreado, echado fuera. Es el favor inmerecido. No merecíamos el perdón, no merecíamos salvación, no merecíamos que Dios nos perdona, pero Él nos perdona. La gracia es el favor inmerecido. No merecíamos, pero Dios proveyó a través de su sacrificio.
no es que tú ganas, no es que yo gano. Ay, porque nací en tal familia, porque soy familia de pastor, qué sé yo, de tal religión. Es que gano la gracia de Dios. No ganamos así. No es porque merecemos, es porque es la gracia de Dios. No es porque gano con mi mérito, porque hago algo, porque soy un pastor, porque soy de tal familia, porque soy de tal nación. No, no, no. Es la gracia, el amor incondicional, o sería el favor incondicional o inmerecido. No merecíamos, pero Él nos ama. Y nos dice en Efesios, miramos en Efesios, ahí nos habla de ese tema. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice así, miren: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí ese versículo está diciendo que nosotros sin Cristo estábamos en deseos de la carne, los pensamientos del mundo, éramos por naturaleza hijos de la ira, de Satanás, ¿verdad? Incluso el versículo 1 dice, estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora versículo 4 habla de la gracia. Efesios 2:4 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Éramos hijos de la ira, siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos nosotros. Mas Dios es rico en misericordia. Siendo pecadores terribles, Cristo murió por nosotros. Por su gracia somos salvos. No merecíamos. Por eso la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo activó la gracia. Antes era ley, y por ley estaríamos todos perdidos. Solo ese punto de la gracia de Dios hace que ya nadie es necesario irse al infierno. Aunque somos pecadores los más terribles, pero su misericordia, su amor con que nos amó, podemos de nuevo ser salvos por su gracia. Y más nos resucita y nos pone en lugares celestiales juntamente con Jesús. Puedo estar con Jesús y Jesús conmigo, y Él dice, yo estaré con ustedes todos los días. Él puede estar con nosotros, y si donde está Jesús hay bendición, hay victoria, hay milagros, hay todo lo que necesitamos. Nos pone una nueva posición de muerto, nos resucita, nos da vida y nos posiciona junto con Jesús, todo por su misericordia y su gracia. La gracia de Dios. No sé cuánto vos domina ese tema de la gracia. Algunos dicen gracia, siempre gracia, ¿verdad? Bueno, a esa teoría fuerte. Yo creo que si uno por su propia voluntad se va en un pecado y se va, puede perder. Pero respeto lo que piensa un poco diferente. Entonces, más se activa la gracia, eso es lo más importante. No sé si está entendiendo. Que Dios nos ayude, se activa la gracia, ¿verdad? Se activa el amor de Dios. La cruz es la demostración de la expresión máxima del amor. Y en Cristo podemos ser suplidos toda nuestra necesidad. En cuarto, la cruz desata el poder de Dios. El cuarto aspecto. Desata el poder. Dice la Biblia, en Marcos capítulo 16, versículo 20. Habla de los discípulos que cuando salían a predicar, y ellos saliendo predicaban en todas las partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Cuando los discípulos salían a predicar, a anunciar, evangelizar, por eso Pablo dice, cuando fui a ustedes, yo no prediqué, no me preocupé con eso, lo único, el poder de Dios y el mover del Espíritu Santo. Dice, cuando los discípulos salían, predicaban, ellos eran ayudados. Y dice, aquí me gusta esa palabra, y el Señor os confirmaba con señales de prodigio. La confirmación es las señales. Se activó las señales. Se activó
los milagros, se activó la salvación, se activó todas las bendiciones que nosotros necesitamos, el sacrificio de Cristo. Por eso dice que sobre Él fueron llevadas todas nuestras enfermedades, sufrió nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? En Él podemos ser libres, porque en Él se activó todos los milagros, todo el poder de Dios pasa por la cruz. Ahí le derrota a Satanás, ahí le pisa la cabeza a la serpiente, ahí trae liberación, ahí trae poder de Dios en la muerte de Él, en su sacrificio, se activó. Entonces yo tengo que saber, si necesito liberación, necesito algo, pasa por su sacrificio. Él ya pagó el precio. Él pagó el precio para romper nuestras maldiciones, para sanar, liberarnos, traer salvación, paz y todo lo que necesitamos. El quinto aspecto de la cruz, a través de la cruz activó nuestra herencia espiritual. Como ya dije antes, somos hijos y somos hijos, somos herederos. A partir del momento que Cristo muere, nosotros como hijos, vamos a tomar eso un poco en el mundo natural. Si tú eres hijo de alguien, el día que mueren sus padres, tú eres heredero, nosotros somos herederos, los hijos son herederos de lo que los padres tenían. El momento que Cristo murió en la cruz, todas las herencias espirituales, todo lo de Dios se activa a nosotros que somos sus hijos y hijas de Dios, nos pertenece, y esa es una relación que necesitamos tener, porque si no caminamos como que no tengo nada. Tenemos todo de Él, es nuestra herencia. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 versículo 17, mira bien, Hebreos 9 17, dice: porque el testamento con la muerte se confirma. Un padre puede firmar un testamento de quién va a ser la herencia, pero mientras papá y mamá están vivos, no les pertenece a los hijos. Pero el momento que muere, automáticamente se activa la herencia para sus hijos. Aquí dice Hebreos 9 17, porque el testamento con la muerte se confirma, se confirmó, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras Jesús estaba vivo, por eso le preguntaron: ¿y tus discípulos no ayunan? No, mientras el novio está vivo no necesita. Pero cuando va a llegar el tiempo que va a tener que orar, ayunar, porque él se iba. Mientras el papá estaba vivo, la herencia todavía no estaba. El momento que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz, activó la herencia espiritual para nosotros, nos pertenece, porque Él murió. Así como en lo natural, también lo espiritual. Por eso tú y yo podemos apropiarnos de todas las bendiciones y beneficios del sacrificio de Cristo. Y aunque sea, yo tengo una mente muy limitada, que sea solo por el perdón de mis pecados, bueno, activo eso, creo eso, aplico la sangre, me arrepiento de mis pecados y recibo esa herencia. Es mío, me pertenece, te pertenece el perdón. Nos pertenece el perdón, nos pertenece la paz, nos pertenece la bendición, porque Él a través de la cruz ya rompió las maldiciones. Herencia nuestra, papá murió, el que firmó el testamento murió. Incluso dice Colosenses, me gusta, que él dice que cuando Él fue crucificado públicamente, ahí le triunfó sobre las potestades, contra todas las potestades. Exhibió públicamente cuando Él muere, que Él derrotó a Satanás, a los principales de las potestades. Toda la obra maligna, toda macumba, Satanás mismo fue derrotado. Ahora yo y usted tenemos que activar la protección, la bendición, la liberación a través de primero conocer, creer y activar por la fe. Tenemos que activar por la fe a través de la oración, creyendo y se consagrando. Entonces, Cristo murió, se desató la herencia espiritual para nosotros. Incluso dice así, Números, un versículo de Números 23, 19: Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Estamos preguntando si Dios dice que hace, ¿cómo no va a hacer? Él va a hacer, y es nuestro para que tú y yo podamos entender. Él dijo, va a hacer. Él no es hijo de hombre que mienta a lo que Él dice. Las promesas, como ya dije, hay 32,000 promesas en la palabra, son para nosotros. Es como papá ya hizo el testamento, prometió esa casa, prometió ese carro, prometió esa chacra, prometió ese tractor, prometió eso y aquello. Testamento. Las promesas están. Él murió, herencia para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener la revelación y entender que Dios nos ayuda, que su sacrificio trae la herencia para nosotros. Amén. Y ya voy a estar terminando. En sexto lugar, otro aspecto que quiero considerar: la cruz es, a través de la obra de la cruz, está todo completo. Se completó, aquí puse el punto, ¿verdad? La obra de la cruz se concluye en nuestra victoria. Está todo, se concluyó, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él dice la última palabra: está consumado, está concluido, está completo. Y eso está en en Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Porque él tenía sed, estaba en la cruz, dijo, dame agua, estaba con mucha sed, y le pone vinagre ahí, ¿verdad? Con la caña ahí, con trapo. Y ahí él inclina su cabeza y dice: está concluido, está terminado, está hecho, está acabado, está completo, no hay más nada que añadir. Todo les pertenece, yo ya hice todo, de parte de Dios ya hay todo. Ahora mi parte, nuestra parte, es entender, es creer y es activar por la fe. Pero Él ya concluyó todo para nuestra vida victoriosa, para nuestra salvación, para nuestra paz, para nuestra liberación. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, y tenemos que pelear en el mundo espiritual a través de la oración, a través de la fe, de que tengo que ser libre, es mi derecho, es mi libertad. Él ya pagó para mi libertad. Por eso Jesús dijo: venid a mí si están cansados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Él prometió. Y Él dijo en letra bien clara: yo le voy a dar descanso. Termino. Y Él pagó el precio cuando dice: está concluido. Cuando tú mandas a un hijo a hacer algo y dices: ya terminé, pai, ya está concluido. ¿Qué está significando? Daqui a pouco os churrasqueiros vão dizer: já está pronto. Significa que está listo, ¿verdad? Ya está listo. Cuando a veces tenemos una tarea bien dura, de repente, concluí, terminé, está terminado, no hay más nada que añadir, está listo. Bueno, Jesús hizo todo. Entonces la cruz nos da esa garantía, esa seguridad de que Él ya pagó todo. Increíble, porque cuando Él pagó todo, dice Efesios, me gusta ese texto, Efesios le da muchos ejemplos, Pablo da muchos ejemplos. El capítulo 1, versículos 22 y 23, Él dice así, Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies al morir. Sometió todo bajo, que se tiene dominio. Y le dio el poder a la cabeza, a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de todo. Que es decir, que nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, nos dio a nosotros. Concluyó, terminó, pisó la cabeza, puso todo bajo sus pies, significa gobierno, autoridad, está bajo todo su dominio, y le dio la autoridad a la iglesia, que es su cabeza, su cuerpo, ¿verdad? Y nos dio a nosotros.
Entonces, imagina la autoridad que tú y yo podemos tener si tenemos revelación. Ahora estoy sufriendo. Papá me dio todo, mas estoy pasando miseria. Voy a buscar, voy a orar, voy a clamar, voy a me consagrar, voy a activar. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Hoy es fácil buscar textos. Dice así, ay, yo no soy nada, nunca estudié teología. No, puede buscarme por internet, va en Google y dice sobre orar sobre o versículos sobre salud, sanidad. Y ahí te va a dar un montón de versículos. Perdón. Yo no sé ningún versículo. Bueno, busca ahí sobre perdón, como Dios perdona, versículo, y te va a dar un montón. Y ahí tú lees, y ahí tú crees. Eso Jesús hizo por mí. Yo lo recibo, yo lo creo y soy perdonado. Pero tengo que hacer mi parte. Él ya hizo, ya concluyó. No tengo más nada que añadir. Él ya hizo todo. Ahora nuestra parte tenemos que hacer. Increíble, y más que pasa con nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así: y de Jesús, o de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó y de nosotros, de nuestros pecados, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, el testigo fiel, que murió, ¿verdad? Por amor, dice, que nos amó y nos lavó, no nos salvó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué nos lava nuestros pecados? La sangre nos lava, la sangre me lava, la sangre me limpia. La sangre nos lava, nos lavó, y una vez que hizo eso, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Tú puedes caminar? Reyes significa autoridad. Tú, como hijo de Dios, tienes autoridad contra el enemigo. Sacerdote sirve. Servimos a Dios. Adoramos a Dios. Nos hizo a través de su sacrificio. Por eso tú y yo no podemos vivir atados, deprimidos allá. Podemos pasar un momento malo. Todos nosotros, pastor también, sí, ¿verdad? Pero en Cristo podemos recibir liberación, paz, perdón, transformación. Ya me fui en tantos lugares, no consigo me liberar. En Cristo podemos ser libres. En Cristo podemos ser libres. En Cristo podemos ser completos. Todo terminó, todo se concluyó. ¿Por qué no se concluye eso en mi vida? Me falta algo por ahí. Revelación, fe, activación, algo. Perseverancia. Pero todo está para mí y para ti. Y todo es, el último sería, eso es ahora. Ahora nosotros ya podemos hacerlo. No es tengo que sentar y esperar. No. Ahora tú puedes estar en cualquier parte del mundo viajando solo en una selva. Ahí está, incluso perdido dentro de un lugar solo. Ahí mismo tú puedes clamar y Dios te puede dar en el mismo momento. Porque todo se activó a nosotros. Podemos recibir salvación, liberación, perdón. No necesita esperar, ¿verdad? El pueblo allá pecaba. Una vez al año sumo sacerdote llevaba un cordero. Tengo que esperar 11 meses y 29 días para de nuevo el sacerdote ir allá para tener perdón de mi pecado. No. Ahora puedo en cualquier lugar me arrodillar, clamar, pedir, y la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica, nos transforma, nos libera. Es para ahora. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué vamos a postergar? Todo Dios ya preparó para nosotros. Recuerda que cantamos una canción, todo está preparado. Todo Dios ya es. Dice que en el cielo tiene un banquete preparado para nosotros, en la presencia de nuestros adversarios. Bueno, Dios tiene todo. Amén. Vamos a ponernos parados. Si tú y yo necesitamos cada día de su gracia, se activó a nosotros.
Todo día necesitamos de su poder, de su herencia, de la victoria. Ya concluyó. La expresión máxima del amor es su sacrificio. No hay otro amor mayor. Él suple todo que tú y yo necesitamos. Nessa mañana, después de escuchar todo eso, queremos entrar en comunión con la Santa Cena. Todos que están aquí quiero invitar, incluso los que nos visitan, usted invitado, puede participar si quiere, nadie obligatorio, pero los que quieren participar de la Santa Cena, que significa entrar en comunión con el cuerpo y con la sangre de Jesús. Si Cristo hizo eso por nosotros, el momento que tú y yo entramos en comunión a través de la Santa Cena, nos unimos a Él, aceptamos su sacrificio, creemos. Pablo dice, cada vez que participamos, anunciamos su muerte. Él pagó por mí, su gracia me pertenece, su herencia me pertenece, Él puede suplir toda mi necesidad. Yo proclamo que Él ya pagó para que yo y usted tengamos victoria, una vida victoriosa. Preparemos nuestro corazón y queremos orar ahora, porque después queremos participar de la Santa Cena. Padre, en ese momento quiero que tú ores, quiero que tú pongas tu vida, pida la gracia, la misericordia, pide el perdón, si necesita perdón, Él tiene. Antes tenía que llevar aquel animal allá, una vez al año, ahora, no dice, Señor Jesús, esa mañana sé que tu sangre me perdona, yo confieso mi pecado y la sangre de Jesús me limpia, límpiame Señor, me arrepiento de mi pecado, ayúdame Señor, agradarte, servirte, amarte, servirte. Gracias por pagar ese gran precio. Ir a la cruz por amor a mí, me amas, aunque era pecador, aunque somos pecadores, pero Él probó su amor. Yo también quiero te amar. Ayúdame a te amar, Señor, dígale a Él, ayúdame a te amar. Y si en esta mañana tu gracia y tu misericordia, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas por su infinita misericordia, Señor Jesús, tú eres rico en misericordia, con que nos amó, Señor, y por tu gracia somos salvos. Sálvame, perdóname, límpiame, sáname. El que necesita algo, dígale a Dios en esta mañana. Necesita una victoria en la familia, hay una situación difícil, diga, Dios mío, sé que para ti no hay nada imposible. Tú puedes me cambiar, tú puedes cambiar mi pareja, tú puedes cambiar mis hijos, tú puedes cambiar mis padres, tú puedes cambiar la situación financiera. Dios, tú eres rico en misericordia, tú tienes todo, tú nos diste herencia, somos tus hijos. Dígale a Dios en esa manera, yo creo que pagaste un gran precio para que yo no sufra. Él murió para que yo reciba vida. Él Dios se sacrificó para que yo sea libre. Yo quiero esa libertad. Yo recibo tu sacrificio, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, me consagro a ti, me reconcilio contigo, Señor, si me he alejado de ti, Señor, y te pido, Jesús, renueva mi fuerza espiritual, mi fe, Señor. Yo perdono a aquellos que me han ofendido, porque Jesús mismo en la cruz perdonó a aquellos que lo clavaban en la cruz. Él los perdonó, yo también perdono. Eso me ata, herencia, es un derecho. Yo puedo recibir perdón, dar perdón, ser libre de todo tormento, de todo odio, de todo rencor, de todo pasado, de toda historia. Necesito, si nunca he confesado, necesito perdón, necesito que tú me limpies, me perdone, me lave con tu sangre. Diga, Señor Jesús, me lave con tu sangre y me hace reyes y sacerdotes, me levanta para una nueva temporada, para servirte, para servir y tener autoridad en el nombre de Jesús.